Hemos visto cómo Pablo y Pedro, apóstoles ambos de la iglesia, predicaban el reino de Dios. Lo hemos leído en varias partes, en los viajes de Pablo, en los mensajes de Pedro. Pero la pregunta ahora es si ellos predican este evangelio y como Pablo sostiene que hay un solo evangelio, entonces él predicaba el mismo evangelio que su maestro le enseñó, que nuestro Señor Jesús predicó. ¿Qué evangelio predicaba nuestro Señor Jesús y cómo lo planteaba? Podemos nosotros ver allí en Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo número 43, de labios del propio Señor Jesús, ¿cuál fue la misión de él? ¿A qué estaba totalmente abocado desde su bautismo en adelante? Y observamos en el versículo 43, dice, pero él, Jesús, les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Note que aquí no solamente dice que se predican buenas noticias o buenas nuevas, sino que se dice exactamente el tema de esas buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Buenas noticias del reino de Dios. Es decir que por eso es que Pablo y Pedro predican y anuncian el reino de Dios, el tiempo de la restauración de todas las cosas. A Jesús nuestro Señor como sentándose en el trono de David, porque nuestro Señor Jesús predicó esto desde su bautismo. Dice aquí, y póngale mucha atención al verso 43, dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, para esto he sido enviado. Lo envió el Padre, pero ¿para qué lo envió? ¿Para qué levantó su ministerio nuestro Padre? Lo hizo para que nuestro Señor Jesús hablara en la voluntad de Dios este mensaje urgente, este mensaje que está en los profetas de Israel, pero que sin embargo para los días de nuestro Señor Jesús no se hablaba, no se predicaba, estaba allí como para estudiarlo en los profetas, pero no se predicaba, no había alguien que tuviera una voz que se levantara y hablara de este tema exactamente para divulgarlo. Nuestro Señor empezó a hablar esto. Pero alguien dice, ¿cómo el Señor Jesús predicó el evangelio del reino si yo no he leído tanto acerca de esos mensajes y enseñanzas acerca del reino? Mi querido amigo, tenga cuidado. Más adelante vamos a ver cómo las parábolas, muchas de ellas, fueron diseñadas por el maestro para poder explicar alguna cosa relacionada con el reino. Aspectos distintos del reino de Dios. La realidad del reino de Dios, de repente también para explicar lo abarcador del reino de Dios, o del reino de Dios como una cuestión futura. Todo eso se habla en las parábolas. Si no, pues recuerde usted cómo empiezan muchas de las parábolas. Y les dijo, el reino de Dios es semejante a, y ahí entonces introducía una descripción del reino de Dios, una idea de lo que será el reino de Dios. Pero aquí en Lucas, en el capítulo 4, en el verso 43, nuestro Señor Jesús habla del centro de su misión. La misión de nuestro Señor, según Él lo entiende, es, como dice aquí, anunciar el evangelio del reino de Dios. Eso hizo toda su vida. Los discípulos fueron llamados para aprender ellos mismos sobre este mensaje más profundamente, para que ellos también lo anunciaran a su vez. Pero si nosotros estamos en Lucas al final del capítulo 4, nosotros simplemente vamos pasando un capítulo, llegamos al capítulo 6, y entonces tenemos allí a nuestro Señor Jesús en el tiempo de su primera gran enseñanza, donde nuestro Señor cubre varios temas, y es el sermón del monte, el sermón de la montaña. El sermón del monte empieza con las bienaventuranzas. Y en esas bienaventuranzas se habla precisamente de este tema. En el 6:20 de Lucas dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, porque a ellos se dirigía, cuidado, no se está dirigiendo a los
judíos incrédulos en este momento, sino que se está dirigiendo a sus discípulos. A ellos los va a discipular, a ellos les va a enseñar. A esos discípulos les va a decir cuál es el punto neurálgico, el corazón, el centro, la médula de su mensaje. Les dice: bienaventurados ustedes, mis discípulos, los que son pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Nota? Le está diciendo a sus discípulos que de ellos es el reino de Dios. Está hablando del tema. Las bienaventuranzas son bienaventuranzas de aquellos que anhelan entrar al reino de Dios, que quieren entrar al reino de Dios, que son invitados a entrar al reino de Dios. Son los bienaventurados. Yo quiero leer esa misma bienaventuranza en el libro de Mateo. Y allí en el capítulo 5, como todos nosotros sabemos, dice en el versículo número 1 del capítulo 5, Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba a los discípulos. Bienaventurados los pobres. Note usted que en el Evangelio según San Lucas está diciendo vuestro, dirigiéndose a los discípulos. Quiere decir que los pobres en espíritu realmente eran los discípulos, porque humildemente entendieron su carencia de conocimiento y entendimiento de lo espiritual y dejaron que el maestro les enseñara. Y el maestro les enseña acerca de su tema, el reino de Dios. 5:3 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí estamos viendo el paralelo y por eso sacamos en conclusión que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. ¿Por qué reino de los cielos y por qué reino de Dios? Recuerde, Mateo utiliza solamente él el nombre reino de los cielos. Correcto, y eso es porque ya esa costumbre de no querer pronunciar el nombre de Dios se iba asentando. Y los cielos era sinónimo de Dios. ¿Por qué? Porque es el que mora en los cielos. Era la forma de entender el antiguo o las escrituras hebreas cuando dicen el que está en los cielos se reirá de ellos. Si usted se remite al Salmo capítulo 2, podrá entender allí que el que mora en los cielos es Dios. El que mora en los cielos se reirá de los que complotan contra el ungido, contra Jesús. Dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, o sea, el reino que instalará nuestro Señor Jesús cuando venga en su segunda venida. Todas estas bienaventuranzas son dirigidas a los discípulos. Le está diciendo a ellos, vuestro. Vuelvo a recalcar que en Lucas, en el capítulo 6, se lee así. Dice, bienaventurados vosotros, sus discípulos, porque levantó sus ojos hacia sus discípulos, 6:20 de Lucas, y decía, vosotros bienaventurados, sois vosotros los bienaventurados, mirando a los discípulos eran los bienaventurados. En Mateo nuevamente, en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos eran los que habrían de llorar por la contradicción. En el versículo número 5 dice, bienaventurados los mansos. Se está dirigiendo a sus discípulos. Ellos en realidad son los receptores del reino de Dios, del reino de los cielos. Y les dice, porque ellos, los mansos, recibirán la tierra por heredad. Quiere decir que ese reino de los cielos o reino de Dios es precisamente en la tierra, porque la tierra es la herencia. Hasta esta altura he predicado ya más de 15 mensajes leyendo cuál es la herencia que reciben los coherederos con el Mesías. Cuando dice aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia, ya estamos entendiendo nosotros quiénes son los coherederos. Somos nosotros. Si yo soy un coheredero, ¿qué recibo por herencia? Hemos venido enseñando. Gobierno sobre las naciones. Recibo vida en abundancia y una vida que no acaba para colaborar en el reino de mi Señor Jesús. Así que los que reciben la tierra por herencia son los creyentes, la descendencia de Abraham, los que son de la fe de Jesús.
recibimos la tierra por herencia. Las bienaventuranzas en realidad se pueden todas sintetizar en una sola, gran bienaventuranza. Pero sigo leyendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Ahora? No, mañana. En el reino venidero. En el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuándo alcanzará misericordia? ¿Y cuál es la máxima expresión de misericordia de Dios para ser alcanzada? ¿Entendemos? En el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y de hecho que verán a Dios. Dos tiempos. Primero, verán al representante de Dios, nuestro Señor Jesús, que es como ver a Dios mismo, porque es en realidad el representante de Dios. Entonces veremos a Dios en él. Es Emmanuel, Dios con nosotros, porque vemos a Dios nuestro Padre en él. Pero además de eso, hay una promesa de Dios de trasladar su santuario, trasladar este santuario a los montes de Israel. Vamos a ver eso luego en Ezequiel 37, 25, más adelante, en otra enseñanza. Pero aquí voy concluyendo estas bienaventuranzas. Verán a Dios, porque el tabernáculo de Dios estará entre los hombres. En Apocalipsis se dice al final, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Veremos a Dios, es decir, veremos el brillo intenso de su gloria en su tabernáculo. En el verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora son llamados tontos, pero los pacificadores en el reino de Dios serán llamados los hijos de Dios, porque será el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, de los pacificadores de este tiempo, de los que no apoyan las guerras, de los que no son nacionalistas ni chauvinistas, de los que en realidad aman a Dios y el reino de Dios. En el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de Dios. Una vez más, ¿quiénes padecerían persecución por causa de la justicia? Los discípulos. De ellos es el reino de Dios. Y en el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Note que viene el hilo, reino de los cielos, herencia de la tierra, reino de los cielos. Verán a Dios. Y luego en el verso 12 dice, gócense, ustedes mis discípulos, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuál galardón? El que ha dicho desde el principio, el reino de Dios, la tierra como herencia, lo que recibimos los coherederos. Nuestra herencia, por supuesto, no está en un banco en los Estados Unidos, ni en las islas exóticas, ni tampoco en Europa. Nuestra recompensa y nuestro galardón lo tiene nuestro Señor Jesús, que dice que viene pronto y su galardón lo trae para nosotros. Así que está en los cielos, es decir, en el plan de Dios para que sea traído a nosotros aquí. Porque si dice aquí, mi galardón está conmigo y vengo pronto, es porque Él nos trae el galardón. Él dice, yo vengo pronto y mi galardón va conmigo. Eso debemos entenderlo. Concluyo diciendo esta bienaventuranza sintetizada. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son vituperados y perseguidos. Porque de ellos es el reino de Dios en la tierra, porque ella es la herencia, donde recibirán consolación y serán saciados. Dios tendrá de ellos misericordia y verán a Dios y serán llamados hijos de Dios para siempre, porque es el reino de Dios la herencia para ellos. Amigos queridos, este es el mensaje del Evangelio del Reino.